Bueno, continuamos. Creo que tengo que poner la pantalla. Compartir pantalla. Bueno, estábamos explicando la teoría de la modalidad del hecho generador, que podemos llamar teoría moderna. Lo que caracteriza a esta teoría es que no es distinto del hecho generador, sino que es una misma pluralidad de consecuencias del hecho generador, una de las cuales es exenta. Profesor, Sí, dígame. perdón por interrumpir. En el bloque anterior, ¿verdad? Bueno, todo lo que pasó en el medio, usted había hablado de un ejemplo de una aportación de capital. ¿Podría, por favor, dar más contexto de a qué se refiere con aportación de capital para entender por qué no calza dentro del hecho generador? Ok, supongamos que tres estudiantes, Pablo Andrés, José Pablo y María Fernanda, deciden constituir una sociedad anónima. Bufete de nueva generación, sociedad anónima. Y cada uno de ustedes aporta 15.000 colones a la sociedad Bufete de Nueva Generación Sociedad Anónima. ¿Qué es el aporte capital? Esos 15.000 que cada uno de los tres socios aportan a la sociedad. Entonces, lo que la norma dice es las aportaciones de capital no están sujetas porque no son renta. La sociedad no obtuvo renta de nadie, sino que lo que obtuvo fue una aportación de capital. Capital no es lo mismo que renta. Ok. O sea, sí, o sea, es diferente el ingreso que hace una sociedad que el capital que se le inyecta, por decirlo así. Claro, cuando el bufete empiece a facturar, el bufete de nueva generación, sociedad anónima, empiece a facturar a terceros, empiece a prestar servicios, esas rentas sí ya van a estar grabadas, pero el aporte de capital no es una renta. Tal vez Buenísimo, gracias. con gusto, el ejemplo me sirve para decir, son supuestos parecidos, supuestos que se prestarían a confusión. Por eso el legislador didácticamente se encarga en algunas veces de decir, este supuesto no entra dentro de la descripción del legislador. Cuando decimos que una norma es didáctica, lo que queremos decir es que no es jurídica, que no tiene efectos jurídicos propios. Simplemente explica, simplemente enseña. Por eso se dice es didáctica. Pero no genera obligaciones ni derechos. ¿Cuál es la diferencia entre una norma jurídica y una norma didáctica? Que la didáctica es puramente explicativa. Las normas que aparecen en la ley sobre no sujeciones son puramente didácticas. Esto que acabo de decir choca con la realidad de que en Costa Rica las leyes, por una deficiente técnica legislativa, con frecuencia confunden exención y no sujeción. Es difícil estudiar derecho donde la ley está mal hecha, pero eso sucede frecuentemente en Costa Rica. Por ejemplo, el artículo 3 de la ley del impuesto sobre la renta menciona entidades no sujetas. Lo correcto es que fueran entidades exentas. No es que están más allá de la realización del hecho generador, es que el legislador quiso darles una exención.
Algo parecido sucede en el impuesto al valor agregado. Se declara por la Caja Costarricense del Seguro Social, es una entidad no sujeta. Lo correcto es que es una entidad exenta del impuesto al valor agregado. Y eso tiene consecuencias, no es indiferente decir esto está exento o esto está no sujeto. José Pablo levantó la mano. Adelante, José Pablo. Sí, profe, gracias. Digamos, la pregunta es que me confunde un poco. O sea, aún bajo la teoría moderna, seguimos hablando entonces sí de exenciones, no de no sujeción. Por eso lo de no sujeción es meramente una mala técnica legislativa. Sí, bueno, tal vez me expliqué mal. Las no sujeciones es indiferente, se aplica para todas las teorías. La empecé a explicar con la tercera teoría, pero la no sujeción es un fenómeno propio de todas las teorías. Ah, ok, ok, entonces, pero entonces por eso mismo, en el caso este o sea, del impuesto sobre la renta, ¿sí está aplicado correctamente o no? En la ley del impuesto sobre la renta, el artículo 6 tiene varias normas didácticas de no sujeción. Perfecto, el artículo 6. Sin embargo, el artículo 3 tiene algunos sujetos que se declaran no sujetos, perdón la redundancia, algunos elementos subjetivos que se declaran no sujetos al impuesto sobre la renta, que en realidad no están no sujetos, en realidad es que están exentos. Ah, ok, ok, ya entiendo, ya entiendo. Más dudas, preguntas, mi explicación fue muy lamentable. Profe, Sí, adelante. voy a tratar de explicar yo lo de no sujeción y Sí, cómo sí, se llama, adelante, y adelante. estar exento. Con mis palabras, a ver si usted está entendiendo mal o qué. Digamos, cuando algo está no sujeto, me imagino que es algo tipo, no sé, respirar, ¿verdad? O sea, que simplemente no es algo que ni siquiera se toma en cuenta. Sí, Algo exento es casi que, si algo exento es que, digamos, se toma en cuenta, pero es ok, esto decidimos nada más no, que no tribute. O sea, como expresamente se decide de esa manera, pero es algo que la teoría debería tributar, ¿no? así es, así es. Ok, ok, genial. Ok, tal vez cuando introduje el tema de la no sujeción, lo que quería señalar es que en la no sujeción no hay esa valoración que hace el legislador de cuál es la finalidad pública de la no sujeción. La valoración se refiere solo al hecho generador. Yo valoro, si alguien tiene renta, entonces que pague impuesto sobre la renta. Si alguien tiene renta, eso es una manifestación de capacidad económica de que puede contribuir a solidariamente con los que no tienen renta, con los que no tienen ingresos. Sujeción, no hay esa valoración porque está más allá del alcance de lo que el legislador escogió como Estado. Me gusta el ejemplo de respirar. Cuando el legislador declara en el hecho generador alguna manifestación de capacidad económica está sujeta a una finalidad pública, una manifestación de capacidad económica privada la someto a una finalidad pública, está haciendo una valoración política, está haciendo una valoración
de cómo cumplir los preceptos constitucionales, de cómo cumplir el programa constitucional. Cuando el legislador escoge todos los bienes y servicios que están sujetos al valor agregado, lo que está diciendo es: la circulación de bienes y servicios es una manifiesta capacidad económica que la escojo para someterla a una finalidad pública. Ganarse la Lotería Nacional es una manifestación de capacidad económica. Yo diría que sí. Mejoró la capacidad económica del que se ganó la lotería. Pero la que escogió el legislador es bienes o servicios. Ganarse la lotería es un bien o un servicio. Es un bien en el sentido de bienes sujetos a compraventa. Es un servicio en el sentido de que yo compro el servicio o compro la prestación del servicio. Yo diría que no. Me gané la lotería y eso es aleatorio. No es un bien, no es un servicio que yo compré. Por tanto, en el impuesto al valor agregado que se escogió como un sector de la realidad, la prestación de bienes, perdón, la prestación de servicios o la adquisición de bienes, como manifestaciones de capacidad económica que yo quiero someter a una finalidad pública mediante el impuesto al valor agregado, eso está más allá, o tal vez más acá, no llega, no alcanza a otra manifestación de capacidad económica como puede ser ganarse la lotería. En consecuencia, obtener un premio de lotería no es que esté exento del impuesto al valor agregado, es que no está sujeto al valor agregado. La ley no hace falta que diga que los premios de lotería no están sujetos, porque aunque no lo diga, siguen sin estar sujetos. Si el legislador lo quiere decir, es una norma didáctica, es una norma que no tiene contenido jurídico propio. Solamente sirve para aclarar. Enseñar. Gillian, ¿querías preguntar algo? Ah, no, pensé que nos estaba preguntando a nosotros. ¿No? Ok. Bueno, perdón entonces por haber inducido error. Decía que las normas puramente didácticas no tienen contenido jurídico propio, son meramente explicaciones. Son más poner por como las normas tributarias suelen ser complicadas, para que nadie se confunda, ni el legislador ni los contribuyentes. Ahora, regresando a nuestra teoría, hemos hecho un excursus quizás excesivamente largo por la teoría de la no sujeción. Es importante, pero recordemos que el contexto en el que estamos hablando es en el contexto de la teoría de las exenciones tributarias que se definen o que califican la exención como una modalidad del hecho generado. El legislador, cuando coge un sector de la realidad y lo afecta a una finalidad pública, puede hacerlo, ese sector, esa afectación la puede hacer por dos vías. Una vía ordinaria, que es someterlo a la obligación de pagar una suma de dinero, a eso llamamos impuesto, o puede hacerlo condicionado a la obligación de destinar recursos por otros medios a ciertos fines públicos.
Por ejemplo, en el caso de la Cruz Roja, la obtención de rentas por parte de la Cruz Roja, sin duda, es una manifestación de capacidad económica. ¿Cuál es la diferencia entre que la Cruz Roja obtenga recursos y una sociedad anónima obtenga recursos? La diferencia es que el legislador presupone que la Cruz Roja, por el solo hecho de existir, por el solo hecho de los servicios que presta, ya está dando cumplimiento al programa constitucional. Entonces, no es que la Cruz Roja tenga una situación de privilegio respecto de la sociedad anónima. No. Tanto la sociedad anónima como la Cruz Roja, ambos contribuyen al programa constitucional. La sociedad anónima a través del pago de impuestos, la Cruz Roja a través de los bienes y servicios que presta. En otras palabras, la Cruz Roja cumple con el deber de contribuir por medios diferentes de la obligación de pago. En la primera teoría, o en las primeras dos teorías, la crítica que les hacía la doctrina es que nadie está dispensado del deber de contribuir. Ese es un deber general de la Constitución para todos los habitantes del país. Si ustedes leen el artículo 18 de la Constitución Política, todos contribuirán al sostenimiento de las cargas públicas. Entonces, ¿cómo se explica que si todos deben contribuir, hay algunos que no contribuyan? Algunos que están dispensados, algunos que están perdonados de la obligación constitucional de contribuir. Casi que habría que decir, cualquier excepción a la obligación de contribuir es inconstitucional. Si todos están obligados, el que, por norma constitucional, el que una ley ordinaria los dispense de esa obligación, los perdone de esa obligación, directamente va contra la Constitución política. No podría haber exenciones dentro del marco constitucional. La esencia de la tercera teoría, la teoría moderna, es que, sucedido el hecho generador, unos contribuyen mediante el pago de una suma de dinero y otros contribuyen estando exentos por medios alternativos, por medios indirectos. Con ese criterio de medios indirectos, también se da cabida a algunas preocupaciones del tipo: ¿qué tan valiosa, qué tan meritoria, qué tan digna sea la renta? Por ejemplo, podría el legislador decir: es más meritoria las rentas obtenidas del trabajo, porque en el trabajo humano se pone en acto la inteligencia y la voluntad, que son manifestaciones de la dignidad del ser humano. Son más meritorias las rentas provenientes del trabajo, del esfuerzo personal. El trabajo dignifica. Son más meritorias que las rentas provenientes de inversiones puramente pasivas. Es más meritorio el salario que el interés que me rinda un bono. Por tanto, los intereses deberían estar grabados más fuertemente que los salarios. También puede el legislador decir: este sector de los asalariados, los que tengan una discapacidad, por ejemplo, los que tengan obligaciones de sostenimiento de su familia, de sus hijos menores, por ejemplo, las mujeres que tengan predeterminado algunos gastos. Puede el legislador decir: bueno, estos sectores
de quienes obtengan renta, como la obtienen en unas condiciones diferentes, pueden tener un tratamiento diferente. En otras palabras, la capacidad contributiva es más que la pura capacidad económica. La capacidad contributiva no es solo medible en dinero, sino que está medida en dinero, pero mediada esa medición con criterios de justicia conmutativa y de justicia distributiva. Y ahí es donde entran las exenciones totales o parciales que pueden. En tiempos recientes se ha dicho debería formar parte de la exención, por ejemplo, las toallas femeninas. Deberían estar en la canasta básica. Y además, como es un gasto que no puede ser evitado, debería también contemplarse en el mínimo exento. No parece muy respetuoso de la Constitución política, quiero decir, del principio de igualdad. No parece muy respetuoso el que si unos tienen obligación física, podríamos decir, predeterminada a ese gasto, tengan el mismo mínimo exento que quienes no tienen ese gasto predeterminado. No tienen la misma capacidad económica. O mejor dicho, teniendo la misma capacidad económica, no tienen la misma capacidad contributiva. Y esta teoría de que las discriminaciones positivas de género están inscritas, forman parte o integran el criterio de capacidad contributiva, es de las teorías que están más en boga en esta década, bueno, en esta tercera década ya iniciada del siglo XXI. Una exalumna de este curso de la Universidad de Costa Rica está haciendo su tesis doctoral, perdón, está haciendo su tesis doctoral precisamente sobre este tipo de afectaciones por razones de género. La teoría moderna añade a aquellas, ¿se acuerdan la expresión que utilizamos metafóricas? Tijeras que cortan el hecho generador. Aquella teoría es puramente negativa, es una norma que impide, que niega el nacimiento de la obligación tributaria. La moderna teoría dice no solo es negativa, sino que fundamentalmente es positiva. Fundamentalmente es un sometimiento por vías alternas de las manifestaciones de capacidad económica al programa constitucional. La realización del supuesto de hecho da nacimiento a una obligación contributiva, pero la obligación contributiva es más amplia que la obligación tributaria. Cuando estamos frente a un supuesto gravado, la obligación contributiva y la obligación tributaria coinciden. Pero cuando estamos frente a un supuesto exento, hay dos tipos de obligación contributiva. La obligación de contribuir a la satisfacción de fines públicos externos o ajenos al contribuyente, mediante mecanismos diferentes del mecanismo recaudatorio tradicional, y la obligación de destinar cierta riqueza a la satisfacción de fines incluso propios del contribuyente, consideran especial y objetivamente relevantes. En el primer supuesto, obligación de contribuir a fines externos al contribuyente, en lugar de darle
dinero al fisco para que a través del presupuesto nacional el fisco lo asigne a determinadas finalidades públicas, el dinero se destina directamente a esas finalidades públicas. Por ejemplo, la exención del impuesto sobre la renta por las donaciones, la exención parcial por las donaciones que se realicen a una fundación o una asociación declarada de interés público, que se permite que el donante rebaje esa donación de su impuesto sobre la renta. En realidad lo dije mal, no es que lo rebaje de su impuesto, sino que lo rebaje como un gasto más. ¿Eso qué es? Es someter esa extracción de riqueza a una finalidad pública por medios alternos al mecanismo tradicional que es el pago de los tributos. En lugar de pagarle ese dinero al fisco, se lo pago a una fundación, pero en ambos casos estoy sometiendo esa riqueza a una finalidad pública. Ese es el primero de los dos tipos de obligación contributiva. El segundo es cuando se satisfacen fines propios del contribuyente. Por ejemplo, esto que mencionábamos del mínimo exento, no es que esté exento porque sí, no es una graciosa concesión del legislador. Es un destinar esa riqueza a sus necesidades más básicas, a las necesidades protegidas por la Constitución, a la educación, a la salud, a la educación de sus hijos, al desarrollo de la persona humana. Y por tanto, ese mínimo exento no es simplemente que el legislador lo pueda dar o no dar. Es que ese mínimo exento deriva constitucionalmente de la dignidad que la norma suprema le reconoce al ser humano. Lo mismo sucede cuando se reconocen gastos médicos, gastos en educación, gastos para mantener a la propia familia. Son fines propios del del contribuyente, pero también son fines constitucionalmente tutelados, que se consideran objetivamente relevantes. Vean que toda esta desarrollo sobre la finalidad constitucional de un mínimo exento, sobre el sometimiento de la riqueza al cumplimiento del programa constitucional, no está en las primeras teorías o en la primera teoría de la dispensa. Está solamente en la teoría moderna del hecho general. En Costa Rica es frecuente utilizar la expresión beneficio fiscal. Es decir, en lugar de mencionar solamente exenciones, hay algún tipo de exención que afecta el elemento subjetivo. Por ejemplo, la Cruz Roja, ese sujeto está exento. O el elemento objetivo del hecho generador, por ejemplo, el mínimo exento, no está grabado, está exento. Y no a los elementos de cuantificación del tributo. Por ejemplo, el que pague un salario a una persona con discapacidad no solo deduce el salario, sino que puede deducir como si hubiera pagado 2 salarios. ¿Se entendió esto último que acabo de decir o no se entendió? Profe, yo no lo entendí. ¿Quién preguntaba? Rosita. Sí, profe. Por casualidad, ¿sos capaz de leernos
el inciso B del artículo 8 de la Ley del Impuesto sobre la Renta? ¿Puedes buscar y nos lo puedes leer? No, Sí, solo denme un momentito para buscarlo. con gusto. El artículo 1, profe. El artículo 8, inciso B. Ok. Ok, dice artículo 8. Voy, profe, es que está como un toque largo y me perdí en la página de Sinalevi. Ok, inciso B. Artículo 8. Gastos deducibles. Los sueldos, los sobresueldos, los salarios, las bonificaciones, las gratificaciones, las regalías, los aguinaldos, los obsequios y cualquier otra remuneración por servicios personales efectivamente prestados, siempre y cuando proceda y se hayan hecho las retenciones y enterados los impuestos a que se refiere el título 2 de esta ley. Ok, pausa ahí, pausa ahí. Recuerden, la ley de impuesto de la renta es ingresos brutos, todos los ingresos, menos los gastos necesarios, útiles y pertinentes para producir esos ingresos. Deducir quiere decir menos, quiere decir restar. Cuando la ley de gastos deducibles, los gastos que se restan de la renta bruta. Renta bruta, todos los ingresos. Renta neta, ingresos menos gastos. ¿Qué dice el inciso B? Son deducibles los salarios. ¿Se entendió hasta aquí? Sí. Ok. Continúe, por favor. Con el inciso, ok, no, es el mismo. Además, podrá deducirse una cantidad igual adicional a la que se pague por los conceptos mencionados en los párrafos anteriores de este artículo a las personas con discapacidad, a quienes se les dificulte tener un puesto competitivo de acuerdo con los requisitos, las condiciones y normas que se fijan en esta ley. Asimismo, los costos por las adecuaciones a los puestos de trabajo y en las adaptaciones al entorno en el sitio de labores incurridas por el empleador. Ok. Y Entonces, continúa. en esta segunda parte que nos acaba de leer Rosita, lo que nos dice es que si yo contrato a una persona con discapacidad, si yo soy el patrón y contrato a una persona con discapacidad, no solo deduzco el salario, sino que deduzco otra cantidad igual. Si le pagué 100, deduzco 200. ¿Se entendió? Sí, profe. Ok. ¿Qué quiere decir que deduzco 200? O sea, ¿por qué el legislador me dice usted no deduce 100, que es lo que realmente pagó, sino deduce 200, aunque solo haya pagado 100? Porque el legislador incentiva que los patronos contraten personas con discapacidad. El artículo 7, el que precede, el que nos leyó parcialmente Rosita, si ustedes lo ven, es un artículo larguísimo que tiene páginas y páginas. El artículo 7 dice que son deducibles los costos y gastos necesarios, útiles y pertinentes para la generación de rentas gravadas. Si yo adecuo las instalaciones físicas para poder contratar personas con discapacidad, ¿eso es necesario, es útil o es pertinente para generar renta? Es una pregunta. ¿Es necesario? ¿Es útil? ¿Es pertinente? ¿O no es necesario, no es útil y no es pertinente? Pongámosle nombres y apellidos. En mi fábrica yo tengo 2 pisos. Todos los estudiantes, perdón, todos los trabajadores bajan y suben por las escaleras. Pero para contratar personas con discapacidad, hago adecuaciones. Por ejemplo,
instalo un ascensor que me cuesta $20,000. Son caros los ascensores. La pregunta es, ¿el ascensor es necesario, útil y pertinente para generar renta gravada? ¿Sí o no? ¿Quién nos quiere contestar? Laura, creo que nunca has intervenido, Laura. ¿Me quieres responder esta pregunta? Buenos días, profe. Buenos días. Bueno, considero que obviamente quizá no sea estrictamente necesario en un sentido como puramente económico, pero claramente la sociedad ha determinado que es necesario llegar a incluir a estas personas, por lo cual se incentiva hacer estas adecuaciones o hacer estas modificaciones y acomodar de forma que ellos puedan participar. Excelente. Perfecta la respuesta. El artículo 7 dice son deducibles los gastos que sean necesarios, útiles y pertinentes. El artículo 8, inciso B, párrafo, creo que es el segundo párrafo, en todo caso los párrafos finales del artículo del inciso B, lo que dice es, en el fondo, aunque no sea necesario, aunque no sea estrictamente necesario, como dice Laura, aún así es deducible. ¿Qué quiere esto decir? Hay una exención. Hay una exención parcial que afecta los elementos de cuantificación del tributo. En la teoría de la modalidad del hecho generador, el concepto amplio de exención dice que los beneficios fiscales también son exenciones. Los incentivos fiscales también son exenciones. No solo los que afectan el hecho generador en su elemento objetivo, exenciones subjetivas, o el hecho generador en su elemento objetivo, por ejemplo, el consumo de agua de menos de 30 metros cúbicos por mes. Elemento subjetivo, la Cruz Roja está exenta. Elemento objetivo, aunque el bien y servicio está sujeto, objetivamente el consumo de menos de 30 metros cúbicos está exento, sino también las afectaciones o las desgravaciones o las minoraciones en la grabación que afectan los elementos de cuantificación también dentro de la teoría, también son forma de sometimiento a la entidad, a los fines públicos, al programa constitucional. No solo es que del hecho generador hay modalidades grabadas y exentas, sino que también hay modalidades disminuidas, parcialmente desgravadas. ¿Se entiende lo que quise decir? Bueno, espero que sí. Profe, Sí, adelante. ¿podría repetir la parte de el elemento subjetivo y objetivo? Es que eso no me quedó claro. Okay. Recuerden que en la sesión anterior hablábamos de que el hecho generador tiene básicamente dos elementos, subjetivo y objetivo. Dentro de esos elementos, cada uno de los elementos se descompone en distintos aspectos. El elemento subjetivo es del hecho generador, es quién realiza el hecho generador. Con esta teoría, el elemento subjetivo del hecho generador se refiere al sujeto que realiza el hecho generador. Y por tanto la exención puede decir, realiza este hecho generador, si es la Cruz Roja, está exento. Eso es una exención subjetiva. Es una exención que se fija en el sujeto que realiza el hecho generador.
¿Claro hasta ahí, Rosita? Sí, profe. Ok. También puede la exención decir, la exención no es por el sujeto, sino puede ser objetiva. Por ejemplo, cualquiera que consuma domiciliarmente menos de 30 metros cúbicos está exento del impuesto al valor agregado que grava el suministro de agua. Es una exención concedida no en virtud del sujeto, no es la Cruz Roja, el agua que consuma la Cruz Roja está exenta, sino es objetiva. El consumo de agua, siempre que no exceda de 30 metros cúbicos, está exento del impuesto al valor agregado. Esa segunda exención se llama exención objetiva. Exenciones subjetivas y objetivas. Lo que esta filmina intenta explicar o dar un pasito más allá es que no solo se utilizan la expresión exención para referirse a las exenciones subjetivas y objetivas, sino también aquellas que afectan los elementos de cuantificación del tributo. Por ejemplo, la doble deducción para los salarios pagados a personas con discapacidad. ¿Me expliqué? Sí, profe, ahora sí ya entendí perfecto. Muchas gracias. Con todo gusto. Profe, a Sí, mí ya. me quedó de la última parte de la explicación. Usted dice que también hay modalidades disminuidas o desgravadas, o sea, como que no es que están, no, no son ni no sujetas ni exentas, sino disminuidas. ¿A qué se refiere? O no sé si fue que entendí mal. Son exentas. Lo que pasa es que son exentas parcialmente. O sea, cuando el patrono puede deducir 2 veces el salario que le paga a una persona con discapacidad, en el fondo lo que estás diciendo es su obligación tributaria de pagar impuestos sobre la renta está disminuida. ¿Por qué? Porque dedujo 2 veces en lugar de solo una ese salario. ¿Nació la obligación tributaria? Sí. Pero nació en menor cuantía, nació minorada o disminuida porque la exención afecta los elementos de cuantificación ordinarios de la obligación tributaria. ¿Se entendió? ¿O volvemos a explicar? No, sí, ya. Gracias, profe. Bueno, con gusto. Ok, entonces, de donde estamos partiendo es que la expresión beneficio fiscal en muchos países, y Costa Rica no es uno de ellos, es uno de ellos, perdón. Esa expresión beneficios fiscales era aparte, no estaba dentro de la teoría de la exención. Estaba solo sobre la teoría de las finalidades parafiscales del tributo. La teoría, o la tercera teoría, la teoría de la modalidad de la obligación tributaria, dice que esos beneficios fiscales, esos incentivos fiscales son exenciones. Mediante la exención, incentivo una determinada conducta. Mediante la exención, concedo un beneficio, le concedo un premio al que tenga una determinada conducta. Antes de esta teoría, los beneficios fiscales, los incentivos fiscales estaban se estudiaban en otro cuarto, estaban aislados de la exención. La teoría lo que dice es que son exenciones. La tercera teoría, la moderna teoría, dice son exenciones. Dice el artículo 65
o mejor dicho, decía el artículo que ya fue derogado, el artículo 65 del impuesto sobre la renta, que algunas actividades de exportación eran sujetas a determinados beneficios. En el fondo, lo que decía es que había deducciones y había exenciones de estricta naturaleza tributaria. Los beneficios no eran solo manifestación de la política económica del país. Por ejemplo, en el caso de los contratos de incentivos turísticos, el país decidió en una determinada época de su historia, decidió, queremos multiplicar el número de habitaciones turísticas de este país. Por tanto, quienes inviertan en empresas con contrato de incentivos turísticos, lo que inviertan lo disminuyen de su impuesto de la renta. ¿Qué era esto? Era un incentivo. ¿Para qué? Para que los contribuyentes de impuestos de la renta invirtieran en empresas con contrato turístico. Era un incentivo, era un beneficio fiscal. Pues bien, lo que quiere decir la moderna teoría es que esos incentivos y esos beneficios que normalmente tienen efecto sobre los elementos de cuantificación del tributo son exenciones. Están dados por la teoría de la modalidad del hecho generador de la obligación tributaria. El artículo 66, también ya derogado, referido a los contratos de exportación y de producción para la exportación, utilizaba las ventajas y beneficios. Por ejemplo, además de los estrictamente tributarios, decía que tendrían facilidades de créditos bancarios con tasas de interés y plazos de pago preferenciales. Quienes exportaran tenían procedimientos y trámites más expeditos, más simples, que no eran de naturaleza tributaria. Obviamente, eso que no es de naturaleza tributaria, esas ventajas o beneficios no tributarios, no son exenciones. Son exenciones solo aquellas que o bien afectan una deducción o bien son una exención en sentido estricto. Existían, ya fueron derogados, unos certificados de abono tributario llamados CATs por sus siglas. Todavía existen unos certificados de abono forestal llamados CAF por sus siglas. Los primeros se otorgaban a quienes exportaban. Si alguien exportaba, le daban un certificado de abono tributario, es una especie de título valor que tenía incorporado un crédito fiscal que servía para extinguir obligaciones tributarias. Es decir, si yo era exportador, no solo yo estaba exento de impuestos sobre la renta en alguna medida, sino que dependiendo de la actividad exportadora no tradicional en la que operara, el Estado costarricense me daba un certificado de abono tributario que solo servía para pagar impuestos. Es como un cheque, una moneda, un título valor que sirve para extinguir obligaciones tributarias. Esos eran los CAF, perdón, los CAT, certificados de abono tributario. Entonces yo exportador iba, no sé, donde una gran empresa, por ejemplo la cervecería, por ejemplo, sé yo, la productora de cemento, o la vidriera, y le vendía mis CAPs. Yo me dedicaba a exportar, el Estado me daba un subsidio en forma de certificado de abono tributario, es un título valor que tiene incorporado un crédito fiscal,
que sirve para extinguir o para compensar débitos fiscales. Y con ese documento, con ese título, yo iba y lo negociaba en el mercado. Es decir, el Estado me daba un certificado de abono tributario con un crédito de 100. Y yo iba donde, no sé, donde Más por Menos, por ejemplo, y le decía, te vendo este título. Y el Más por Menos me decía, bueno, te lo compro en 90. Pero vale 100, sí, pero yo te lo compro en 90. Entonces se podían negociar, había un mercado para esos certificados de abono tributario. ¿Se entiende lo que quiero decir, lo que he venido diciendo hasta ahorita? Sí, profe, sí se entiende. Ok. Esos certificados de abono tributario y los certificados de abono forestal que se otorgan a quienes tengan bosques en determinadas condiciones o que reforesten en determinadas condiciones. Sirven para pagar obligaciones tributarias. Pero esos CATs y CAFs, estrictamente hablando, no son exenciones. Sí son beneficios fiscales, pero no son exenciones. De acuerdo con la primera teoría, no impiden el nacimiento de la obligación tributaria. De acuerdo con la segunda teoría, tampoco afectan los elementos cuantitativos de la obligación tributaria, minorando el tributo debido. Son títulos valores. Sirven como medios de extinción de las obligaciones tributarias. Sin duda son un incentivo, son un beneficio fiscal. Y con la tercera teoría, se excede el concepto de exención. No son una modalidad del hecho generador, sino que en efecto se refieren solo a la fase de extinción de la obligación tributaria. Ahora, Rosita, que nos leyó el inciso B del artículo 8, puede dar fe de que el artículo 8 tiene una lista realmente grande. O sea, inciso B, C, D, F, G, H, I, J, K, L, M, N, Ñ, no, Ñ no. Me parece que llega hasta S, la lista de gastos deducibles. En otros países de nuestro entorno, por ejemplo en Guatemala, no hay una lista de gastos deducibles, simplemente está el principio. Si es necesario, útil y pertinente para la generación de rentas grabadas, es deducible y punto. La lista de gastos deducibles no cabe dentro del concepto de exención. Me van a decir, pero usted dijo hace un ratito que era una exención parcial, que era un beneficio fiscal, que era un incentivo fiscal. La doble deducción de salarios. Sí, eso fue lo que dije. Lo que digo es que los gastos deducibles que no responden a ese concepto de necesario, útil y pertinente para la generación de renta grabadas, son exenciones, son incentivos. Pero los que sí responden a ese concepto de necesario, útil y pertinente para la generación de rentas grabadas, no son exenciones. Rosita nos leyó los primeros párrafos y los últimos párrafos del artículo 8, inciso B. Los primeros párrafos no son exenciones. El pago de salarios, sueldos, aguinaldos, no son una exención, un gasto deducible. El segundo párrafo o los párrafos finales, se podrá deducir doblemente el salario a una persona con discapacidad. El puro salario es deducible y un monto igual también será deducible. El puro salario no es exención. El monto igual
doble o en exceso del salario que se deduce, eso sí es exención. Con esto en mente, les propongo que lean, ya cuando se acabe la clase, en algún momento entre esta clase de hoy y la clase dentro de 8 días, que lean todo el artículo 8, es muy largo, ya lo sé, pero léanlo tratando de distinguir qué cosa es exención y qué cosa es simplemente elemento de cuantificación. Profe, ¿podría repetir eso? Los gastos deducibles que no responden a ese contexto necesario, útil y pertinente para la generación de rentas grabadas no son exenciones. Sí, ¿Es así? así es. Y entonces, Los que los que sí responden, sí son exenciones. ¿Es así? No sé si lo estoy diciendo al revés. A ver, lo que quiero decir es lo siguiente. Si es necesario, útil y pertinente para la generación de rentas, no es exención. Si no es necesario, útil y pertinente para la generación de rentas, entonces es exención. ¿Eso era lo que querías decir, María Alexandra? Ok. Si no es necesario, es exención. Y si es necesario, no es exención. Así es. Ok, gracias. ¿Por qué digo eso? ¿Es necesario que yo, para generar rentas, es necesario que contrate personas con discapacidad o no? No. Ok. Esa es doble deducción, esa es deducción en exceso. O sea, sin duda el salario que remunera el trabajo es deducible, porque es un gasto necesario, útil y pertinente para la generación de rentas grabadas. La primera parte del inciso B del artículo 8 que nos leyó, creo que fue Rosita, no es exención, es gasto deducible. La segunda parte que nos leyó Rosita, que permite deducir 2 veces el salario, ese segundo 100%, esa cantidad adicional igual, eso sí es una exención, es un beneficio fiscal, es un incentivo fiscal para que el patrono contrate entre 2 personas que pueden hacer el trabajo, prefiera a aquella que tiene una discapacidad. Gracias, profe. Okay. Ya me quedó más claro. Esto es importante porque durante muchos años hubo jurisprudencia errónea de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, entendiendo que los gastos deducibles comulgan con la naturaleza de las exoneraciones. Y eso no es cierto. Solo comulgan con la naturaleza de las exenciones aquellos que son en exceso, aquellos que no son útiles, necesarios y pertinentes, sino que no siéndolo, a pesar de eso, son deducibles. Una consecuencia importante de, estas afirmaciones que llevamos dicho. La lista de gastos deducibles del artículo 8 de la Ley del Impuesto sobre la Renta no es taxativa. Es ejemplar. Lo que importa es que el gasto sea necesario, útil, pertinente. Pero aún si hubiera un gasto necesario, útil y pertinente que no está en esa lista del artículo 8, aún sí sería deducible. Perdón, profe, ¿qué dijo que no es taxativo?
La lista del artículo 8, esa lista inmensa del artículo 8 de la ley de impuestos sobre la renta, que contiene una lista de gastos deducibles, no es taxativa, es ejemplar. ¿Por qué? Gracias. Porque lo que interesa es que sea necesaria, útil, pertinente el gasto para la generación de rentas grabadas, y si es necesaria, útil, pertinente, entonces es posible, aunque no esté en la lista. La lista solo es ejemplar. Sin embargo, cuando el gasto no es necesario, útil y pertinente, pero a pesar de ello es deducible, ¿por qué es deducible? Porque la ley concede su deducibilidad a pesar de no ser necesario, útil y pertinente. En ese caso, la lista es taxativa. O está en la ley o no se puede deducir. Ejemplo. Dice la Ley de Protección al Trabajador, es una ley del año 2000, que los aportes a pensiones complementarias que haga el patrono aporta al fondo de pensión complementaria de su empleado, los aportes que él haga son deducibles. El que el patrono haga un aporte al fondo de pensión complementaria de su empleado es un gasto necesario, útil, pertinente para la generación de rentas grabadas de ese empleado. Ashley, ¿nos quieres contestar si nos estás escuchando? Ashley, ¿estás por ahí? Bueno, parece que no nos escuchó Ashley. Sí, pues aquí estoy. Bueno, ¿y escuchaste mi pregunta? No, la verdad, no la capté. Bueno, contexto. El artículo 8 tiene una lista de gastos deducibles. Afirmación del valor. Esa lista es ejemplar. Aunque no esté en la lista, el gasto es deducible siempre que cumpla con las características de ser necesario, útil, pertinente para la generación de rentas grabadas. Ese es el contexto. Segunda parte del contexto. Cuando no cumple con el concepto de ser necesario, útil y pertinente, pero a pesar de ello, la ley dice que sí es deducible. Principio general, solo los gastos necesarios, útiles y pertinentes son deducibles. Pero a pesar de no serlo, la ley dice, en este caso sí es deducible. En ese caso, la lista es taxativa porque por el principio de reserva de ley, están basadas en la ley las exenciones. Contexto, primera parte, la lista no es taxativa. Segunda parte, en el caso de las exenciones, si gasto es deducible, por exención, en ese caso la lista es taxativa. Planteamiento de la pregunta. La ley de protección al trabajador es una ley del año 2000 que dice que los aportes que haga el patrono a el fondo de pensión complementaria del empleado son
deducibles de la renta bruta del patrono, siempre que no superen el 10% de sus ingresos brutos. Pregunta. La inclusión de esa deducción está en la lista taxativa o está en la lista ejemplar. ¿Qué opinan así? En la taxativa. ¿Por qué? Respuesta definitiva, como diría Ignacio antes. No, la verdad, no estoy completamente segura. Todavía no podría decir que es definitiva. ¿Y quiere un comodín o prefiere pasar de pregunta? Comodín Bueno, del público, está bien. Un comodín muy amplio. Tiene 21 compañeros que le pueden, 20 compañeros que pueden decir su opinión. ¿Alguno que se anime? ¿Alguno que se anime? Profe, a mí me parece que, bueno, esto no es necesario, útil y pertinente para la generación de rentas. Entonces, por eso yo también pensaría que está dentro de la lista taxativa. Ok. ¿Qué es lo que dispone la Ley de Protección al Trabajador? Dispone que al patrono le es indiferente el fondo de pensiones del empleado. Pero si le aporta, entonces lo puede deducir para el cálculo de su impuesto sobre renta. Y eso es una exención que incentiva la conducta del patrono de apoyar el fondo de pensiones complementarias. Es una exención parcial. O está en la ley, y si no está en la ley, si no está en una ley taxativa, entonces el patrono no podría deducirlo. Otro ejemplo parecido. El patrono le tiene mucho aprecio a sus empleados. Resulta que un empleado se casa y el patrono le regala se gasta 5 millones de pesos en la fiesta de bodas de su empleado. ¿Eso es necesario, útil y pertinente para la generación de rentas grabadas? no. ¿Lo puede deducir? Yo diría que no. ¿Por qué no? Tienes razón, no lo puedo decir, pero dame la razón. ¿Por qué no? Bueno, no es útil ni pertinente y tampoco necesario, entonces diría que no. Exactamente, exactamente. Entonces, si la ley, no lo dice, pero si la ley dijera, las fiestas que paguen los patronos a sus empleados son deducibles, ¿eso es taxativo o es ejemplar? Taxativo. Taxativo. Porque si no está en la ley, no hay manera que encaje en el concepto general de necesario, útil y pertinente para la generación de rentas grabadas. Otro ejemplo, un poquito más fronterizo.
En mi empresa, yo supongamos que tengo una finca, en mi finca, hay mucho problema de alcoholismo. Y yo contrato unos psicólogos especialistas en adicciones y constituyo un grupo de alcohólicos anónimos en mi finca para disminuir el alcoholismo entre los empleados de la finca y que produzcan más. Puedo deducir que gasté en contratar a esos psicólogos especialistas en adicciones y en crear el grupo de Alcohólicos Anónimos y financiar las actividades del grupo de Alcohólicos Anónimos, o no puedo deducir qué opinan ustedes. Bueno, profe, yo pensaría que quizás sí, porque cuando se contrata a estos psicólogos especialistas, entonces lo que se busca es solucionar un problema para que los trabajadores produzcan más, le generen, y con eso la empresa vaya a generar más utilidades. Entonces sí lo veo como útil, pertinente y necesario para la generación de renta. Sí, yo, sí, incluso hilando un poquito más fino, tal vez no es estrictamente necesario, pero sí es útil y sí es pertinente para la generación de rentas grabadas. Si yo tengo un problema de alcoholismo en la finca, probablemente voy a tener una finca que produce menos. Seguramente va a haber pleitos a machetes entre los empleados de la finca que van a crear un ambiente invivible en la finca y que probablemente eso se traduzca en menores ingresos brutos. Por tanto, si hay una relación de causa-efecto entre esa inversión y el resultado, generación de rentas grabadas. Me parece a mí. Pero reconozco que ya es un poquito más fronterizo. Otro ejemplo. Dice el artículo 8 de la Ley del Impuesto sobre la Renta que son deducibles las primas de seguros. O sea, si yo tengo una empresa y contrato un seguro contra incendios, bueno, un seguro que cubre el riesgo de incendios, esa prima de seguro es deducible. Pregunta: ¿es necesaria, útil y pertinente para la generación de rentas grabadas? ¿Quién se anima a responder? ¿Alguno de los dos Sebastianes nos quiere decir algo? Sebastián el bueno y Sebastián el malo. Es que como escucho la clase sin audífonos, tengo que conectar los audífonos, sí. Entonces, perdón por tardar en responder. ¿Es útil y pertinente qué cosa? La prima de seguro. Yo contrato un seguro contra incendios y la pregunta es: ¿eso es necesario, útil y pertinente para generar rentas? ¿Sí o no? Mm, digamos, la instalación como tal, no. Pero viendo a futuro que puede prevenir algún riesgo, pues sí. Porque estaría Bueno, protegiendo el local, ¿no? okay. Estamos hablando del seguro, no de la instalación para reaccionar al incendio, sino de la prima que yo le pago a una compañía de seguros para que en caso de riesgo me indemnice. En caso de riesgo lo indemnice. O sea, si sucede el incendio,
Ujú. La compañía aseguradora me paga el monto del seguro. Pues yo consideraría que sí es útil y pertinente. Ok. Aquí quizás a esa misma conclusión que llega Sebastián ha llegado la jurisprudencia costarricense con esta precisión. Ha dicho, aunque no sea necesaria, útil y pertinente para la generación de rentas, si es necesaria para la conservación de la fuente de las rentas, entonces es deducible. Los seguros, las instalaciones de seguridad industrial, aunque estrictamente hablando no sirvan para generar renta, como sirven para conservar la fuente de la renta, para conservar la empresa, entonces son deducibles. Y como podría haber cierta duda, como la administración podría discutir esa deducibilidad diciendo que no hay una plena correspondencia con el principio de útil, necesario, pertinente, el legislador lo quiso dejar expresamente previsto en el artículo 8 de la Ley de Impuestos sobre la Renta. Dijo, son deducibles las primas. Este es un caso un poquito más fronterizo. O sea, si me preguntan sobre si esa es taxativa o no taxativa, yo tendería a pensar lo que dijo Sebastián. No es taxativa porque todo lo que sirve para conservar la fuente de renta debería ser deducible. Pero reconozco que está como en el límite. Es que vamos a ver, es como un punto medio, porque usted puede tener el seguro y nunca utilizarlo. Entonces no va a generar ningún tipo de impacto. Pero en caso de tenerlo y ocurre algo, ahí sí está generando el impacto que el seguro pues viene a proteger. Sí, sí. Por eso digo, es como limítrofe. Yo tiendo a pensar, como Sebastián, en que sí es deducible y que aunque no estuviera en la norma, como la lista es solamente ejemplar, debería admitirse su deducibilidad. El legislador, en una norma probablemente didáctica, dijo, no quiero que discutan contribuyentes y tributación sobre este asunto, sino que declaro que sí es deducible. Y así está en la ley del impuesto sobre la renta, en el artículo 8. Repito, mi invitación a que lean ese artículo 8, es un artículo muy largo, tiene muchas páginas, pero que lo lean este criterio de cuáles son exenciones y cuáles son nada más elementos de cuantificación de la obligación tributaria. Otro ejemplo que también nos sirve para afinar esta distinción que estamos intentando hacer. Dice la ley del impuesto de sociedades, tal vez voy a usar una expresión un poquito distinta, la ley del impuesto de personas jurídicas, dice que lo que se paga en concepto de impuesto de personas jurídicas no es deducible en el impuesto sobre la renta. ¿Es correcto o no es correcto que diga la norma esa afirmación? No es deducible. ¿Está bien o está mal? Profe, yo creería que está bien porque el impuesto como tal no está generando rentas. Pero es necesario, útil y pertinente. Ok, para tener, digamos, los permisos o licencias para la producción probablemente sí sea necesario, ¿verdad? Para producir y generar renta, ¿verdad? Por consiguiente.
Entonces, no sé, ya me generó duda, profe, la verdad, viéndola desde ese punto de vista. Ok. Yo trabajo en el bufete que se llama Oriamuno y Asociados Sociedad Anónima. Es una sociedad anónima. Como persona jurídica tiene que pagar el impuesto de personas jurídicas. Si no lo pago, no puedo inscribir personerías en el registro, no puedo obtener certificaciones del registro, no puedo participar en licitaciones públicas. En fin, tengo una serie de limitaciones en mi actividad. Por tanto, pagar el impuesto es una condición de existencia para la finalidad para la que fue creada la persona jurídica. Como dice la compañera, seguramente tendría muchas dificultades para los permisos y en general para la operación. O sea que sí es pertinente para la generación de rentas gravables. Por tanto, esa limitación de la ley impide la correcta cuantificación de la obligación tributaria y desde ese punto de vista viola el principio de capacidad económica. En general, todas las limitaciones a la deducibilidad que no estén fundamentadas razonablemente en principios constitucionales o en principios técnicos del propio impuesto sobre la renta, en general, esas limitaciones deberían ser inconstitucionales. Deberían declararse inconstitucionales. Ejemplo de lo que quiero decir. Bien, el artículo 8 de la Ley del Impuesto sobre la Renta decía, ya no lo dice, decía que los viáticos y los gastos de representación son deducibles siempre que no superen el 1% de los ingresos brutos del contribuyente. Esto es, son deducibles los gastos y viáticos hasta el 1%, pero lo que exceda del 1% ya no es o ya no era deducible. ¿Por qué fue declarado inconstitucional ese límite? Porque la capacidad económica, la capacidad contributiva, casa mal con esos límites inflexibles. Si yo soy una empresa de distribución de productos de consumo masivo, por ejemplo, si yo soy Maica y tengo camiones ruteros que van por todo el país entregando los productos a todos los mini supers y las pulperías del país, y esos empleados tienen gastos de viaje, combustibles, etcétera, en el camioncito, tienen hoteles, tienen alimentación, viáticos y gastos de representación. Es muy probable que para Maica esos gastos representen, pues no lo sé porque no es mi cliente, pero digamos, razonablemente puede ser más del 50% de sus costos. Es decir, mucho más que el 1% de sus ingresos brutos. Por tanto, poner ese límite a la deducibilidad, en el fondo, es poner un límite arbitrario al principio de gastos útiles necesarios y pertinentes para la generación de rentas gravadas. Es poner un límite a la correcta cuantificación de la renta. Y en la medida en que para llegar a esa renta tenga dificultades,
en esa medida se viola el principio de capacidad económica o capacidad contributiva. Por tanto, el límite no debería estar, y en efecto la Sala Constitucional dijo, es inconstitucional. Lo sacó del ordenamiento jurídico por esa razón. Dice el artículo 62, disculpas, el artículo 62 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios. La ley que contemple exenciones debe especificar las condiciones y los requisitos fijados para otorgarlas, los beneficiarios, las mercancías, los tributos que comprende, si es total o parcial, el plazo de su duración y si al final o en el transcurso de dicho periodo se pueden liberar las mercancías o si se deben liquidar los impuestos, o bien si se puede autorizar el traspaso a terceros y bajo qué condiciones. Primera parte de este artículo, algo que es común a las tres teorías de la exención tributaria, que es el principio de reserva de ley. Así como la obligación tributaria está sometida al principio de reserva de ley, la exención tributaria también está sometida al principio de reserva de ley. Y vean que el artículo 5 del Código contiene los elementos llamados esenciales del tributo que tienen reserva de ley. El hecho generador, el sujeto, la base imponible, las tarifas, etc. En simetría, el artículo 62 dice los elementos de las exenciones que también deben estar en la ley. El beneficiario, las condiciones y requisitos para otorgarlas, sobre qué mercancías recae si es que son exenciones objetivas, cuáles tributos comprende. Por ejemplo, se puede decir, no sé, el CBD, el aceite, producto de cannabis que se utiliza para algunos propósitos medicinales, podría decirlo, no lo dice la ley, pero podría decirlo, está exento. Este artículo 62 dice que debe decir la ley de qué tributos está exento, o sea, si comprende el impuesto al valor agregado, el impuesto selectivo de consumo, los derechos arancelarios de importación, etc. Si la exención es total o parcial, si está exento indefinidamente o sometido a un plazo. Y para algunos tipos de exenciones es muy importante si las mercancías se pueden liberar. Hace un rato hablábamos de una avioneta para fumigar. Después de 15 años, la avioneta se puede vender sin el pago de los impuestos, sin el pago de los impuestos, una vez que la avioneta esté pues todavía en vida útil, pero que ya haya cumplido la finalidad para la que se hizo esa exención. La exención que otorga importación sin el pago de derechos de importación a las representaciones diplomáticas en Costa Rica declara que después de 5 años de importado el vehículo se puede traspasar a terceros sin el pago de esos tributos, porque había sucedido que había algunos diplomáticos que se dedicaban a importar 1 o 2 carros por año y lo vendían sin impuestos, con lo cual tenían en realidad una especie de negocio de importar autos y no de representación diplomática. Viene en los segundo y tercer párrafo unas disposiciones que se refieren a un tipo de exenciones particulares, que son aquellas que están contempladas o relacionadas o vinculadas a contratos o acuerdos emitidos por instituciones públicas. Contratos, ya les mencioné que existían unos contratos de incentivos turísticos. Resoluciones o acuerdos
Tal vez el ejemplo son las empresas en zona franca, que hay un acuerdo del Poder Ejecutivo que declara a la empresa A está en régimen de zona franca y le corresponden estos beneficios fiscales o exenciones fiscales. Dice esta norma que ese contrato o esa resolución o ese acuerdo será nulo si se emite sin especificar que lo que señala el artículo 64, que es que el Estado puede revocar esa exención, puede cambiar la ley sin incurrir en responsabilidad. Dicho en otras palabras, podría el legislador costarricense, a pesar de que tiene un contrato con la empresa A que le otorga 10 años de exención, podría en el año 5 declarar o derogar esa exención, derogarla en la ley. Y lo que dice el artículo 64 es que el Estado no está limitado por el contrato, por la resolución o por el acuerdo durante todo el plazo originalmente concedido, sino que en cualquier momento lo puede derogar. Pero que si el contrato que lo otorgue o que conceda ese beneficio no dice expresamente esa disposición del artículo 64, el contrato es nulo. Es como una gran desconfianza en el Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo tiene que poner en el contrato, tiene que poner en el acuerdo, tiene que poner en la resolución que otorga el beneficio, tiene que transcribir lo que dice el artículo 64 bajo pena de nulidad. Si no lo hace, el contrato, la resolución o el acuerdo es nulo. En las exenciones que dependan de una solicitud, ya les comenté la exención de la avioneta para fumigar, los acuerdos de zona franca, etcétera, dependen de una exención. Para que se otorgue, el que solicita, el petente, tiene que estar al día con el pago de los impuestos que administre el Ministerio de Hacienda. Si no está al día, no se le puede otorgar una exención. No se le puede otorgar exenciones a los morosos. Ya no lo dice el Código Tributario, pero lo dice la ley constitutiva de la Caja. También tiene que estar al día con el pago de las cuotas de seguridad social que administra la Costarricense del Seguro Social. Nuestras exenciones se pueden clasificar en exenciones de presupuesto de hecho simple y presupuesto de hecho complejo. Simples, aquellas que alguna circunstancia objetiva o subjetiva presente ya en el hecho generador que el legislador considera dignas de trato favorable. Por ejemplo, el artículo 3 de la Ley del Impuesto de la Renta, las asociaciones civiles que agremien a pequeños o medianos productores agropecuarios de bienes y servicios, cuyos fines sean brindarles asistencia técnica, facilitarles la adquisición de insumos agropecuarios a bajo costo. Es un presupuesto de hecho simple, ya está en la propia descripción del hecho generador. El hecho generador, obtención de renta, pero si el sujeto que lo obtiene es esa asociación civil de pequeños y medianos productores, entonces está exento. Presupuesto de hecho simple. Presupuesto de hecho complejo normalmente es algo externo al hecho generador. No es ni el elemento objetivo ni el elemento subjetivo, sino que es otra cosa que la doctrina llama hecho legitimador, de tal manera que la exención es la suma del supuesto previsto en el hecho generador más
el presupuesto previsto en el hecho legitimador. Ejemplo, la ley de incentivos para el desarrollo turístico, inciso ya está derogado, pero decía que los utilidades que no se distribuyeron estaban exentas hasta por un periodo de 12 años aquellos que tuvieran un contrato de la ley de incentivos turísticos. O sea, el hecho generador es la obtención de utilidades. El hecho legitimador es la no distribución de esas utilidades, es decir, no distribuir dividendos, sino reinvertir esas utilidades en la propia entidad generadora de rentas. ¿Cuál es la finalidad extrafiscal que buscaba el legislador? Que los que tuvieran contrato de incentivos para el desarrollo turístico reinvirtieran sus utilidades, que en lugar de distribuirlas a los accionistas, las reinvirtieran en el propio hotel o en el propio proyecto turístico. El presupuesto de hecho complejo, en este supuesto que les acabo de decir, está desglosado así. Percepción de utilidades, eso es el hecho generador del impuesto. No distribución de utilidades, que es el comportamiento ajeno o externo al hecho generador, pero cuya verificación forma parte del presupuesto de hecho de la exención. Si tuviéramos un esquemita, podría ser el siguiente. En las del presupuesto simple, que puede ser objetivo o subjetivo, objetivo la conducta, subjetivo el sujeto. En las de presupuesto simple, la exención, ese presupuesto de la exención está en la, o afecta directamente el hecho generador del tributo. En las de presupuesto complejo, que tienen un devengo propio, anterior o posterior al hecho generador, hay un hecho legitimador de la exención. Quizás esta filmina, en lugar de hecho generador de la exención, debería decir hecho legitimador de la exención para estar más acordes con la doctrina. En el ejemplo que decíamos, el hecho generador del tributo es la obtención de utilidades. El hecho legitimador de la exención, la suma legitimador más hecho generador es el presupuesto complejo, es una exención de presupuesto complejo. Es la no distribución de esas utilidades a los accionistas. Ya decíamos, y estamos ya acercándonos al final de la clase de hoy, decíamos que las exenciones tributarias, otra forma de clasificarlas es en objetivas y subjetivas. Las exenciones objetivas afectan el hecho generador como un todo. Es decir, actúan directamente sobre el hecho imponible. El precepto exonerador o de exención selecciona algunas hipótesis que, aunque están comprendidas en el hecho generador, las declara exentas, las excluyen del efecto normal, que sería el que surja una obligación tributaria. El consumo de agua domiciliar en cantidad menor a 30 metros cúbicos es un buen ejemplo de esto. Es una exención objetiva. La entrega de bienes está grabada con el impuesto al valor agregado. Pero si los bienes que se entregan son sumas de dinero, recuerden que el dinero es un bien mueble, de acuerdo con la doctrina, entonces está exento. Es una exención objetiva. La entrega de dinero no está, mejor dicho, está sujeta, pero está exenta objetivamente.
del impuesto al valor agregado. En el caso de las subjetivas, sí, adelante. ¿Podría repetir ese último ejemplo? Es que casi no lo escuché. Sí, la entrega de bienes o servicios es el hecho generador de la obligación del impuesto al valor agregado. ¿Cierto? Sí, Ok. El dinero es un bien mueble. ¿Cierto? sí. La entrega de dinero está sujeta al impuesto al valor agregado, con lo que llevamos dicho hasta ahorita. Yo supondría que sí, entonces. Pero el legislador la declara exenta porque solo quiere gravar intercambio de bienes y servicios, pero no intercambio de dinero. Ah, ok, entiendo, profe. Muchas gracias. Ok, y es una exención objetiva. En las exenciones subjetivas se producen en el ámbito de las personas obligadas al pago del tributo. La Cruz Roja, la Universidad de Costa Rica, los partidos políticos, las municipalidades, la Caja Costarricense del Seguro Social, la ERT, el INCAE, están exentos del impuesto al valor agregado. No porque no realicen objetivamente el hecho generador, sino porque se trata de sujetos exentos. El legislador dice, estos sujetos están excluidos del ámbito de aplicación del impuesto, a pesar de que realicen el hecho generador, a pesar de estar lógicamente comprendidos en el presupuesto de hecho definido por la norma. Por ejemplo, la caja, la municipalidad, la universidad, seguramente consumen agua en cantidades superiores a 30 metros cúbicos, y además el agua que consumen no es domiciliar, es institucional. Pues bien, están exentos a pesar de incurrir en el hecho generador, porque la ley contiene una exención subjetiva. Estos sujetos, a pesar de encontrarse en el supuesto fáctico de la ley, no pagan el tributo. La exención se concede en esos casos intuitu personae, o personae, como dicen los americanos. Es decir, por la entidad de que se trata. No son exenciones que puedan trasladarse o traspasarse a otras personas. Son por la persona considerada en sí misma. Y bueno, colorín colorado, vamos a dejarlo por ahí el día de hoy. Si no hay dudas, preguntas, aclaraciones, estoy a su disposición para ellas. Y si no, pues vamos a terminar la clase el día de hoy.